que ya les he mostrado, ¿no? Ahí tenemos la ecuación de continuidad, caudal igual a área por velocidad, donde Q es el caudal de agua en la tubería, B la velocidad media del agua en la tubería, A es el área de la sección transversal de la tubería, que es igual a pi por diámetro al cuadrado cuarto, donde D es el diámetro de la tubería en metros. Y recordemos que la tubería está llena de agua, es decir, hay una presión dentro de la tubería, presión ejercida por el agua, que tiende a querer romper la tubería, esta presión P, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de continuidad, como les decía. Y necesitamos también otras ecuaciones, como ser la ecuación de la energía o el llamado teorema de Bernoulli, que se aplica siempre entre dos puntos de un sistema de tuberías, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el punto A y el punto B, como les decía. Entonces aplicamos el teorema de Bernoulli entre los dos puntos y pues ahí analizamos qué es lo que sucede en el punto A y en el punto B con respecto a las presiones y vemos que cuando el líquido está a superficie libre, ¿no? O como se ven los tanques, está sobre el punto que se considera está sobre la superficie, entonces la presión en A es cero, la presión en B es cero, la velocidad en A es cero, la velocidad en B es cero. Por lo tanto, el famoso teorema de Bernoulli, toda esta expresión que hemos escrito, se reduce simplemente para este caso a esto. ZA menos HL igual ZB, ¿no? Porque habíamos dicho P sub A 0, B sub A 0, P sub B 0, B sub B 0. Entonces queda ZA menos HL igual a ZB, ¿no? Así. Entonces, de acá despejamos la pérdida de carga, HL, que les había dicho HL, ZA menos ZB. ZA menos ZB se llama energía potencial disponible en el sistema. Bien, y ahora hablamos de la pérdida de carga HL. La pérdida de carga HL se determina mediante la ecuación de Hazen-Williams. Y ya les dije que la pérdida de carga es simplemente una parte de la energía hidráulica que se ha transformado en calor en ese sistema debido a la fricción provocada por el movimiento de las moléculas de agua en el interior de la tubería y además que en contacto con la superficie de la tubería, ¿no? Esa fricción que existe entre el agua y la superficie de la tubería. Entonces, se produce fricción y esa fricción entonces se traduce en un aumento de la temperatura, es decir, la energía hidráulica, parte de la energía hidráulica se transforma en energía de calor. Y esta es la formulita desarrollada por Hazen-Williams para calcular esa pérdida de carga para un sistema hidráulico, ¿no? Donde hemos explicado ya cada término. Bien, para este ejemplo, entonces, en particular, habíamos dicho que el valor de C es el coeficiente de Hazen-Williams. Esto, C120 para tubería de fierro galvanizado, en realidad va desde 110 hasta 120. 110 yo les había anotado. Para tubería de PVC, 140. Ok. Calcular la pérdida de carga del sistema, entonces, suponiendo que el diámetro sea 0,10. Este es un ejemplo en particular, nada más. ¿Ya? Así que nada tiene que ver esto. Bien, ahora, para nuestro sistema, para este ejemplo se adopta tubería de fierro galvanizado, dice. Pero aquí, para este caso, había adoptado C120. Es un valor un poco alto, tal vez. ¿Ya? Pero va en realidad de 110 a 120. En este caso tomé el límite superior. ¿Ya? Para este ejemplo en particular. Entonces, aplicamos la ecuación y calculamos el diámetro. Y de ahí nos sale que el diámetro
necesario, el diámetro hidráulico es 113,6 milímetros. Y luego nos vamos a los diámetros comerciales. Diámetros comerciales que hay más o menos estos diámetros, son los comerciales. Bien, entonces nos dice que el diámetro necesario es 113, mayor que 100, pero menor que 150. Bueno, en ese caso adoptamos el inmediato superior. Adoptamos el diámetro comercial inmediato superior, que sería 150. Bien, pero ¿qué ocurre con este diámetro de 150? Vamos a ver qué cantidad de energía potencial estamos utilizando para transportar ese caudal de 15 litros por segundo, ¿no es cierto?, por una tubería de esta naturaleza. Entonces, haciendo los cálculos, introduciendo, fíjense, ahí está la longitud, el caudal, el coeficiente C, el diámetro de la tubería, y resulta que la energía potencial que estamos consumiendo es solo 14,5 metros, menor que 56 metros, que es la energía disponible. La tubería de aducción de 150 milímetros tiene un costo muy alto. Entonces, calculamos, a ver, tanteamos para la tubería de 100 milímetros. Con la tubería de 100 milímetros, resulta que la energía potencial que necesitaríamos sería de 104 metros, superior a 56 metros, que es lo que disponemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues combinamos una parte de la aducción, será con un diámetro de 1, por ejemplo, 100 milímetros. La longitud es L1. Y la otra parte de la aducción con el diámetro D2, que será de 150 milímetros. L2 con 150 milímetros. Entonces, hacemos el cálculo. Sabemos que L total, es decir, toda la longitud, es igual a L1 más L2. Y L total es 2160, igual a L1 más L2. Entonces, donde que L2 es igual a este valor. Reemplazamos en la ecuación de pérdida de carga, considerando, ¿no?, la combinación de ambas tuberías. Ahí está. 56 metros es la energía potencial total, que será igual a la pérdida de carga en la tubería de diámetro de 150 milímetros, aquí está, más la pérdida de carga en la tubería con diámetro de 100 milímetros. Se plantea así esta ecuación, entonces, fíjense. Esto es simplemente la ecuación de Hazen-Williams, hasta acá, para tubería de 150 milímetros. Y esta es la ecuación de Hazen-Williams para tubería de 10 milímetros, o de 100 milímetros, mejor dicho. ¿Ya? Así es. Entonces, así resulta, fíjense, tenemos ahí los números, hacemos los cálculos que yo les dije que lo hagan. 56 igual, fíjense, sale así. Más eso, así. Es decir, una ecuación de primer grado con una incógnita. La incógnita es L1. Entonces, despejamos así y resulta que L1 es 100 o 1000.3 metros. 1000.3 metros. Y L2, 1156,62 metros. Entonces, se adopta L1, 1000 metros para tubería de 100 milímetros de diámetro. Y L2, 1160 metros para la tubería de 150 milímetros de diámetro. ¿Ya? Y así entonces, fíjense, si reemplazamos esas longitudes,
la energía total que estamos utilizando había sido de 55,76 metros, es decir, prácticamente los 56 metros. ¿Qué es lo que queríamos obtener? En esa forma, entonces, está desarrollado este ejercicio, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tenían que hacer también, ¿no? Con los datos de la clase que hemos dado, ¿ya? Ok, me imagino que lo han hecho, ¿no? Bien, y para complementar, tenemos acá lo siguiente, la obra de aducción. Los datos que tiene, es decir, los accesorios que tiene que tener. Fíjense, en primer lugar acá, en la obra de toma, necesariamente tiene que haber un filtro, así como este que se ve acá, como el de la figura, miren, así. Ese es el filtro. Fíjense, estos son unos orificios. Así es la pieza del filtro. Ese es el filtro. Esto se coloca ahí y el agua penetra a través de estos orificios para ingresar a la tubería. ¿Cuál es el objetivo del filtro? Evitar que ingresen impurezas en la tubería. Evitar que ingresen materiales extraños. Sí o sí tiene que tener el filtro ahí. ¿Ya? ¿Está claro? Inclusive aquí podría haber hasta peces en la hora de captación, si es de un río. Podría haber hasta peces ahí. ¿Ya? Ok, entonces tenemos que evitar a toda costa eso. Luego, fíjense, en los puntos altos y bajos del terreno, en los puntos altos y bajos del terreno, ya, acá en el punto bajo, tiene que tener una llave de paso para que podamos vaciar la tubería. Digamos que cerramos el sistema. Aquí tiene que tener también una llave de paso, por si acaso. ¿Ya? Ahí tiene una llave de paso. Esta es la llave de paso que está acá. ¿Ya? Esta debería estar más atrás. Ahí, digamos, está la llave de paso. ¿Ya? Cerramos esto y así el agua ya no fluye. Pero la tubería está llena de agua. De aquí hasta acá. Todo esto, lleno de agua. Entonces, siempre hay arenas, limos y arcillas en el agua. Entonces, y esas arenas finas, limos y arcillas, se acumulan acá, en la parte baja. Y con el tiempo pueden obstruir la tubería y no permitir que el agua pase. Entonces, para eso, se abre la llave de paso que está acá y se permite vaciar la tubería. Tenemos que vaciar la tubería. Es decir, el agua acumulada acá tiene que vaciarse acá, tiene que escurrir a la quebrada. Y con el agua que escurre, entonces arrastra todas las arenas, limos y arcillas. Y así limpiamos la tubería. Lo propio acá en esta otra quebrada. Ahí está. ¿No? Igual. Bien, ahora, en los puntos altos del terreno, por ejemplo, este punto así, ¿qué ocurre? El agua siempre tiene aire, burbujas de aire. El agua que está fluyendo a lo largo de la tubería tiene burbujas de aire. Las burbujas de aire se acumulan en la parte más alta, por donde pasa la tubería. Ahí se acumulan. ¿Y qué ocurre? Esas burbujas se van reuniendo una con otra, hasta formar una bolsa de aire. Y esa bolsa de aire bloquea el paso del agua. No permite que el agua pase si se forma así esa bolsa de aire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para expulsar el aire?
tenemos que colocar este tipo de válvula. Se llama válvula ventosa para expulsión del aire. ¿Ya? Esta válvula tenemos que colocar ahí. Es una válvula especial. ¿Ya? Una válvula especial que se coloca ahí en la parte alta. Aquí una, aquí otra, por ejemplo. Y así el aire sale por acá, se expulsa y el agua pasa. Y así no se bloquea el sistema. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, esos son los elementos que tiene que tener la obra de aducción. ¿Ya? Elementos sencillos. Fíjense acá, cuando la tubería cruza la quebrada, están las obras de arte. Por ejemplo, este tipo puente para sujetar a la tubería. Lo propio ahí. ¿No? Bien, esos son los elementos adicionales entonces, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? ¿Está claro? Bien. ¿Ya? ¿Aló? Pregunte. Sí, todo Hola. claro. Ya. Bueno, y ahora vamos a pasar a explicarles la obra de aducción por bombeo. ¿Ya? Obra de aducción por bombeo va a ser esto. La aducción por bombeo. ¿Ok? Entonces, la obra de aducción por bombeo se esquematiza así como se ve en la figura. Aquí tenemos la obra de captación, que ustedes ya la conocen, ¿no? Ya les he mostrado cuando hemos hablado de obras de captación. Esta es obra de captación por bombeo. Les decía que la obra de aducción por bombeo, en primer lugar está la obra de captación, que ya hemos hablado de esto en otras clases. Y a continuación, fíjense, ahí está, les decía, el lago, laguna o río, y ahí está la obra de captación, que consiste en un filtro, en primer lugar, un filtro muy importante, la tubería de succión, la bomba, ¿no? La bomba, las válvulas y la tubería de impulsión. Tubería de impulsión. Entonces, en este caso, en este ejemplo, hemos puesto que el agua estamos llevando desde la cota 1436 metros, desde 1436, y estamos llevando hasta 1537 metros. O sea, a una altura de un desnivel de 101 metros, ¿no es cierto? 101 metros. Ya hemos dado además estos datos adicionales. La longitud de la tubería de succión, 20 metros. El eje de la bomba se encuentra en la cota 1441, es decir, está 5 metros más alto que el nivel del río, para que no se inunde, esto, cuidando de la inundación, ¿no? Y la planta de tratamiento en la cota 1537 metros. La longitud de la tubería de impulsión de 578 metros. Bien, en este caso, entonces, queridos jóvenes y señoritas, ya están dados todos estos elementos y lo que tenemos que calcular son el diámetro de la tubería de succión y el diámetro de la tubería de impulsión. ¿Ya? Entonces, para eso, para calcular el diámetro de la tubería de impulsión, nos utilizamos esta ecuación. Se llama ecuación de Bresser. ¿Ya?
el diámetro de las tuberías. Es bastante fácil, miren. Diámetro igual K3 por raíz de Q, dice. K3 va de 0,7 a 1,6. Para n menor de 24 horas, entonces se puede utilizar esta formulita. ¿Ya? Un momentito. La formulita que vamos a utilizar. Fíjense, diámetro 1,3 n entre 24 a la 1/4 raíz de Q, donde n es el número de horas que va a funcionar la bomba. La bomba funciona normalmente hasta 16 horas por día, nada más. No funciona las 24 horas. ¿Ya? Entonces, y antes de poder aplicar esta formulita, primero vamos a calcular el caudal de bombeo. El caudal de bombeo es igual al caudal máximo diario por 24 horas dividido entre n, donde n es el número de horas que va a funcionar la bomba, como ya les dije. Aquí tengo unos datos, un ejemplo. Caudal medio diario, 7 litros por segundo. Caudal máximo diario, 1,5 por 7, 10,5 litros por segundo. Caudal máximo horario, 2,20 por 10,5, 23 litros por segundo. Estos son los caudales de diseño. Entonces, de acá elegimos el caudal máximo diario, ¿no es cierto? Para introducir acá, caudal máximo diario. ¿Ok? Y vamos a decir que el número de horas de bombeo sean 16 horas. 16 horas. Es decir, lo máximo es 16 horas. Entonces, el caudal de bombeo, fíjense, resulta, haciendo los números, 10,5 por 24 entre 16, 15,7 litros por segundo. Ese es el caudal de bombeo. Suponemos un solo equipo en funcionamiento, es decir, una sola bomba. El diámetro de la tubería de impulsión, entonces es el diámetro económico de la fórmula de Bresse, ya les he dicho. Reemplazamos los datos, N16, 24, y raíz de Q es el caudal, que ya hemos calculado, el caudal de bombeo. Eso es, ¿ya? El caudal de bombeo, entonces. Y resulta que el diámetro es 0,147 metros. Se tiene que adoptar un diámetro comercial, dice. ¿Qué diámetro comercial podemos utilizar? Entonces, ahí surge, podríamos utilizar para eso, 150 sería el que está más cerca, ¿no? 150. Sea el diámetro comercial 150 milímetros, entonces. La velocidad tendrá que estar entre 0,6 y 2 metros por segundo. Si calculamos la velocidad, velocidad es caudal sobre área de la fórmula de continuidad. Ya les había dicho, caudal igual a área por velocidad. Si ahí despejo la velocidad, velocidad caudal sobre área. Entonces, el caudal ya tenemos conocido y el área, pi por diámetro al cuadrado cuartos. Y nos da una velocidad de 0,89 metros por segundo. ¿Ya? Ahí está. A ver, revisen, por favor, hagan estos cálculos ustedes. Entonces, fíjense, con el diámetro de 150 milímetros, la velocidad, aplicando la formulita, esta formulita, caudal sobre área, sale 0,89 metros por segundo, como está acá, pues, ¿no? Pero se adoptó es decir, es una velocidad que está dentro de los límites que habíamos dicho. La velocidad tiene que estar entre 0,6 y 2 metros por segundo. Pero es una velocidad de 0,89. Entonces, podríamos adoptar nosotros un diámetro menor de tubería. ¿Por qué conviene adoptar un diámetro menor? Por el costo. El costo. Si yo adopto la tubería de 100 milímetros, el costo de 100 comparado con el costo de 150, el costo para la tubería de 100 puede ser la mitad o menos de la mitad todavía. Por eso conviene adoptar nomás tal vez un diámetro de 100. Si adopto el diámetro de 100,
La velocidad que sale es aplicando la misma formulita, fíjense con el diámetro de 100, la velocidad 1,99 metros por segundo. A ver, hagan ustedes este cálculo. Hagan rápidamente este cálculo. Entonces, nos sale que la velocidad está dentro del límite, es decir, menor de 2 metros por segundo. Ahí está. Por lo tanto, se adopta el diámetro para la tubería de impulsión de 100 milímetros, por ser esta más económica. Ya, a ver, hagan este cálculo rápido. Rápido. 2 minutos, ¿sí? Bien, yo creo que han podido verificar entonces. Han podido verificar. Se adopta el diámetro por la tubería de impulsión de 100 milímetros, en definitiva. Este sería el diámetro, por ser esta más económica. Bien, y ahora el diámetro de la tubería de succión. De acuerdo a la norma, a nuestra norma dice, el diámetro de la tubería de succión debe ser mayor o igual que el diámetro de la tubería de impulsión. Entonces, en este caso, vamos a adoptar que el diámetro de la tubería de succión sea 150 milímetros, mayor que el diámetro de la tubería de impulsión. Con eso ya hemos demostrado que la velocidad caudal sobre área era 0,89 metros por segundo. La velocidad en la tubería de succión debe estar entre 0,6 y 1 metro por segundo. 1 metro para la tubería de succión. Es decir, para esta tubería, a ver si es que aquí les voy a mostrar. En esta tubería, la velocidad no tiene que ser muy alta. 0,6 es la mínima y 1 metro por segundo es la máxima velocidad. Entonces tenemos 0,89. Estamos muy bien. Esa sería, entonces, el diámetro sería 150 milímetros. Y para esta tubería, el diámetro es 100 milímetros. Aquí la velocidad puede ser hasta 2 metros por segundo. Bien, entonces así ya tenemos elegidos los diámetros para ambas tuberías. Ahí está. Y bueno, y ahora tenemos que verificar, o por lo menos indicar de que la tubería, el filtro, tiene que estar a una determinada profundidad para que no ingrese aire. Acá, el filtro tiene que estar, por encima del filtro, el agua tiene que tener una determinada profundidad, en otras palabras. ¿Cuál es la profundidad de agua por encima del filtro? La profundidad mínima por encima del filtro, de acuerdo a la norma, dice que es esta. Profundidad de inmersión del filtro para evitar el ingreso de aire a la tubería de succión. 2,5 veces el diámetro de la tubería de succión más 0,10. O podría ser este valor, S mayor que 2,5 por la velocidad al cuadrado entre 2G más 0,20. Calculamos con las dos fórmulas, fíjense, S 2,5 por 0,15, que es el diámetro, 0,15, más 0,10, más este valor. Y sale 0,475 metros, es decir, 0,50 metros por lo menos.
0,50. Con la otra fórmula, con la velocidad, fíjense, 2,5 por la velocidad 0,89. Así, nos sale 0,30. Entonces, el filtro deberá estar sumergido por lo menos a la profundidad de 0,50 metros. O sea, por encima del filtro tenemos que tener un espesor de agua de 0,50 metros, por lo menos. A ver, verifiquen ustedes estos cálculos. Entonces, me imagino que han verificado ya. Y ahora, altura de bombeo, dice. ¿Cuál es la altura de bombeo? Entonces, el bombeo con bombas no sumergibles se calcula así, la altura de bombeo, dice. Altura de succión más altura de impulsión más pérdida de carga en la tubería de succión más pérdida de carga en la tubería de impulsión. Bombeo con bombas sumergibles es esto, ya bueno. Nuestro caso es este, el primero. Bombas no sumergibles. Este es nuestro caso. Entonces tenemos que calcular, para calcular la altura total de bombeo, tenemos que calcular la altura de succión, la altura de impulsión, altura de la pérdida de carga en la tubería de succión y la pérdida de carga en la tubería de impulsión. Sumamos esos valores y esa es la altura de bombeo. Entonces ahí está, fíjense, altura geométrica de succión. HS, cota de la bomba, es igual a cota de la bomba menos la cota del nivel de aguas. Estos son datos nomás. Fíjense, ahí está. Son los datos. Los datos que están acá ya, en el esquema. Sería 1441, la cota de la bomba, menos la cota del nivel del agua, 1436 metros. Mientras que la altura de impulsión es 1537 metros, menos 1441 metros. Eso es. ¿Ya? Entonces, así están calculadas las alturas. Ahí está. Altura de succión, 5 metros. Altura de impulsión, como les he dicho, 101 metros. Ahora calculamos las pérdidas de carga en la tubería de succión. Ya saben ustedes cómo se calculan las pérdidas de carga. Aquí hemos utilizado C120. Lo dejaremos así con C120. ¿Ya? Según Hazen-Williams, entonces, esta es la formulita que ya la conocen. Pero en esta L, en la longitud, se tiene que colocar la longitud real más una longitud equivalente para considerar accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Tiene la válvula de pie con filtro, el filtro, ¿no? Los codos, reducción, ¿ya? Y cada uno de estos accesorios tiene una longitud equivalente. ¿De dónde se obtiene? De unas tablas que nos da la norma. Aquí está. Los codos, por ejemplo. Codo de 90 grados para 150. Dice
5,4 metros, codos, ¿no? Aquí está la válvula de pie con criba, 43,4 metros, por ejemplo. ¿No? Esto puede ser para nuestro caso. ¿Ya? Y así hemos colocado entonces, fíjense, en la tubería de succión, hemos considerado la válvula de pie con filtro, ahí está, 43,4. Codos de 45, son de 45. Dos codos por 2,6 metros, 5,20 en total. Una reducción excéntrica, que eso no está en la tabla y es un valor que yo he dado nomás. ¿Ya? Sumamos esto y nos da 52,10. Entonces, a este valor, 20 metros es la longitud de la tubería de succión, le sumamos 52. Entonces, en esa forma también se calcula la pérdida de carga en la tubería de impulsión. Para la tubería de impulsión hemos supuesto 8 codos de 90 grados, supuesto nomás. 6 codos de 45 grados. Esto sí tiene que haber siempre una válvula de detención y una válvula tipo compuerta. Esto siempre está presente. Entonces, para que veamos los valores, ahí yo les decía, codo de 90 grados, de 100 milímetros, 4,3 metros. De 45 grados, aquí está, y 100 milímetros, 1,9 metros cada codo. Fíjense, ahí está. 1,9, 6 por 1,9, 11. Aquí en el de 8 codos de 90 por 4,3, ese valor. Ahora sí, válvula de retención. Aquí está, miren. Válvula de retención. Tipo liviana. Esta es la que nos corresponde. Para 100 milímetros, 10,4 metros. Y eso es lo que hemos colocado ahí. Válvula tipo compuerta. Aquí también está, fíjense. Llave con puerta abierta. Ahí está. Para 100 milímetros, 1 metro. Entonces sumamos estos y nos da 57,2, que reemplazamos aquí y nos da 33,2 metros de pérdida de carga. Recuerden aquí la pérdida de carga en la tubería de succión, que ustedes lo han debido calcular, 0,52 metros, ¿no? Se han mostrado ahí, entonces han reemplazado, seguramente han hecho ya los cálculos, ¿no? 0,52. Es la misma fórmula de Hasse-Williams, nada más. ¿Listo? La pérdida de carga en la tubería de impulsión, 33,2. Listo. Y así hemos calculado las pérdidas de carga y así podemos calcular la altura de bombeo. Recuerden, ya hemos calculado la altura de succión, la altura de impulsión, pérdida de carga en la tubería de succión, más pérdida de carga en la tubería de impulsión. Entonces, en total, la altura de bombeo nos da 139,72 metros. Finalmente, podemos calcular la potencia de la bomba. La potencia de la bomba es igual a esta formulita, se calcula así, gamma, caudal de bombeo, por altura de bombeo, dividido entre 75 veces eta. Eta se llama, eta es rendimiento del grupo motor bomba y tiene ya un valor. Eso ya tiene su valor. Normalmente se toma igual a 0,6. ¿Ya? Igual a 0,6 vamos a poner. Vamos a poner eta igual 0,6 acá. Aquí está, mire, peso específico del agua, 1000. Rendimiento del grupo motor bomba, 0,6. 0,6. Listo. Ya está dado eso entonces. ¿No es cierto? Entonces, reemplazo ahí, potencia de la bomba, 1000. Por 0,0157, el caudal de bombeo. La altura de bombeo que acabamos de calcular, dividido entre 75 y el 0,6. Total me da 48,7 HP. A ver, hagan el cálculo, jóvenes.
Y bien, entonces la potencia de la bomba, 48,7 HP. ¿Ya? Es decir, casi 50 HP de potencia. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a preguntar por la bomba al comercio, a agencias generales, ahí diremos, necesito una bomba de 50 HP, caudal de bombeo de 950 litros por minuto, altura manométrica o altura de bombeo de 140 metros. O sea, redondeando, ¿no? El 48,7 es 50. Aquí los 950 litros por minuto es 0,0157 por 60. A ver, ¿cuánto es? Más bien, 15,7 por 60. ¿Cuánto es? A ver, 15,7 por 60. ¿Ya? Entonces, 15,7 por 60, ¿cuánto es? ¿Cuánto había sido? 942. 942. 15,7 por 60. 942. Es decir, redondeamos, 950 litros por minuto y altura manométrica de 140 metros, o altura de bombeo, así como está acá. Ahí está la altura de bombeo, 139, redondeamos a 140. Ahí está, 140. Estos son los datos entonces necesarios para ir al comercio y preguntar por la bomba, ¿no? Digamos en agencias generales puede ser, agencias generales, ¿ya? Así entonces, mis queridos jóvenes señoritas, hemos diseñado nuestro sistema de bombeo, es decir, el sistema de la hora de aducción por bombeo, ¿ya? En esa forma, hasta ahí nomás, esto es todo, ¿ok? No vamos a entrar en otras verificaciones más que algunas veces se requieren. No sé si tienen alguna duda o pregunta, jovencitos, señoritas. ¿Tienen alguna duda o pregunta? A ver, háganmela conocer, por favor. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No hay ningún inconveniente si la bomba es de mayor capacidad de la que se requiere. No, no hay ningún inconveniente. Solamente sería una bomba un poquito más cara, tal vez, ¿no es cierto? Y además gasta un poco más de energía. Además, ¿no? En este caso, no es muy grande el cambio, digamos, ¿no? Además, en el comercio, queridos jóvenes, señoritas, no van a encontrar una bomba de 48,7. Normalmente no va a haber. ¿Cuál sería? De repente 50 HP. ¿Ya? Más o menos así va la cosa. O sea, no hay, digamos, del valor que uno desea. Así como las tuberías, como el diámetro de las tuberías, ¿no es cierto? No fabrican de cualquier diámetro. Pero igual, las bombas no se fabrican de cualquier potencia. ¿Ya? Entonces, por eso estamos redondeando a 50 HP. En todo caso, tiene que ser un poquito más del valor que necesitamos, ¿no? En todo caso, sí. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Ya. ¿Alguna otra duda o pregunta?
No había lista de asistencia. No estoy escuchando, joven. Más fuerte, por favor. No había lista de asistencia, ingeniero. A ver, un poquito más fuerte su micrófono, no sé, algo pasa. No le escucho bien. A la señorita lo escuché perfectamente. Acérquese más a su micrófono. A ver, hable pues, joven. O escriba, pues, escríbame, haga una pregunta así por escrito. ¿Aló? Utilice el chat, pues, joven. Creo que pregunta por la asistencia, Inge. Ya está la asistencia. Ah, la asistencia, vaya, caramba. Yo pensé que era una pregunta de acá del tema que estamos avanzando. Ya, bueno. Entonces, eso es todo por hoy, jóvenes señoritas. Nos veremos la próxima clase, ¿ya? Bueno, que tengan un lindo día. Hasta luego. Hasta luego, Inge.